Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Déjenme compartir la pantalla. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, estuvimos viendo la parte de la introducción, ¿verdad? De lo que eran árboles binarios, eh, igual lógicamente su representación gráfica, algunos conceptos que lógicamente son términos que se van a estar utilizando durante el capítulo. Y bueno, por ahí quedó pendiente una actividad, ¿verdad? Y bueno, aquí eh, el punto 8.2 de árboles binarios, bueno, ya en sí entra a lo que es el tema, ¿verdad? De árboles. Y bueno, aquí en el primer punto, bueno, el punto número 2 del tema del libro, nos menciona que hay varios tipos de árboles binarios, ¿verdad? Pero sin embargo, eh, los que se van a ver ahorita son conocidos como grafos. Bueno, más bien hacen hincapié a árboles de grado 2, ¿verdad? Es precisamente los que vamos a estar viendo. Son aquellos cuyos nodos pueden tener dos eh, descendientes como máximo. ¿Okay? Acuérdense que los grados de un árbol, lógicamente, pues son la representación de los hijos que tienen, ¿verdad? O descendientes que tienen eh, de, de Eh, por ejemplo, si estuviéramos viendo esta figura, la 8.1, eh, lógicamente no son de 2 grados este árbol, por la razón en la que la raíz de nuestro árbol tiene 3 descendientes, aunque las demás nodos, ¿verdad? Por ejemplo, B, D, E, sí tienen solamente 2 descendientes, pero como quiera no convierte este árbol como un árbol de 2 grados. Sería de 3 por la raíz, ¿verdad? Por el origen de la raíz. En cambio, los que vamos a estar viendo o con los que se van a estar trabajando, precisamente van a ser como estos, ¿verdad? Solamente de 2 grados. O bueno, como la figura esta que tenemos aquí, que es la 8.3. Que de hecho, si no mal recuerdo, déjenme nada más revisar porque ahorita no traigo presente. La imagen que les mandé creo que traía más grados. Creo que sí. A ver, sí, creo que sí traía más descendientes la raíz. Sí, de hecho son tres, ¿verdad? Tanto aplica como la raíz, como aplica para el caso de R, ¿verdad? Para el nodo R. Ok, bueno, vamos a revisarnos al contenido. Okay. Bueno, cada nodo se compone de tres partes. Bueno, esto ya es hablando sobre una estructura como la vamos a estar almacenando, ¿verdad? O para que ustedes aprendan a identificar qué es lo que compone ese nodo. Dice que se compone de tres partes, ¿verdad? Un apuntador hacia el hijo, eh, viene siendo este, ¿verdad? El último apuntador hacia el hijo. Déjenme cambiar eso aquí para hacer algunas anotaciones. Okay. Tenemos el apuntador hacia el hijo, este es el que tenemos aquí, eh, que es el lado izquierdo. La información que está almacenando, lógicamente, pues es donde yo tengo el dato, ¿verdad? Como que ya más adelante vamos a estar viendo por ahí algunos datos ahí ponderados. Y bueno, por último, eh, el, el, apuntador hacia el hijo hacia el lado derecho. Ah, perdón, más que el otro. Es el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Básicamente, si vemos, pues es la representación del nodo gráfico, indicando cuál es el izquierdo y cuál va a ser el hijo derecho, ¿verdad? Dice los apuntadores de los hijos del nodo, también conocidos como apuntadores, ¿no? Es el término que se utilizaba anteriormente, son variables que hacen referencia a un dato por medio de su dirección de memoria. ¿Okay? Es decir, el puntero almacena como valor la dirección de memoria de cada dato, por lo cual se dice
que apunta hacia dicho dato, ¿verdad? Por ahí eso estuvimos viéndolo en arreglos incluso, ¿verdad? Allá en aquellos ejemplos que se hacían de arreglo, que si queríamos tener ahí ordenada la información, pues lógicamente se ordenaba en memoria, ¿verdad? Básicamente el orden físico se conserva. Pero bueno, como quiera, les voy a poner más adelante un ejemplo para que vean a qué estamos, de qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero bueno, estos serían los árboles que vamos a estar utilizando. Son árboles de 2 grados. Eh, y bueno, pues lógicamente la parte esa de, de cómo se va a estar almacenando, y ahora sí que dentro de nuestros arreglos o nuestras listas, ¿verdad? Un apuntador hacia el hijo izquierdo, el dato en sí, y el apuntador que va a ir hacia el hijo derecho, ¿verdad? Pues esto nos va a permitir poder recorrer el árbol en algún momento, ¿verdad? Ir avanzando, avanzando. Lógicamente, cuando no tengamos hijos, por ejemplo, que no tenga un hijo apuntador, perdón, al lado izquierdo, pues, lógicamente el dato va a estar vacío, ¿verdad? O sea, no vamos a tener ese dato dentro de nuestra... De, a dar cuenta que no vamos a tener el espacio en blanco, así como lo estamos viendo ahí en la pantalla, ¿ok? Mm. Bueno, okay, vamos a continuar. Vamos. Bueno, nomás para terminar, dice cada árbol binario es una estructura dinámica, no requiere establecer un tamaño, ya que ya que su demanda de memoria crece conforme se agregan nodos. ¿Okay? Hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Es una estructura dinámica. ¿Okay? Va a ir creciendo como nosotros vayamos insertando nodos en este caso. ¿Okay? Y bueno, para la liberación de cada, bueno, eh, lógicamente al querer nosotros eliminar un nodo, simplemente pues se desvincula, ¿verdad? O se borran esos apuntadores, y ya estamos eliminando ese nodo, ¿verdad? Como tal. Pero bueno, como que ahorita más adelante vamos a ver si alcanzamos a ver ahorita las primeras operaciones. Si no, pues ya sería hasta el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Nosotros nos toca clases el miércoles, ¿verdad? Mm, Creo que les había dicho, es que me acuerdo ahorita de repente, pero les había puesto las fechas que vamos a tener de, de suspensión laboral, o sea que no va a haber clases oficiales. A ver, déjenme, creo que aquí fue. Actividades, por aquí. No, fueron las fechas de examen nada más, ¿verdad? ujú. Ok, mire. Eh, Creo que esta parte, no sé si ya la hayan visto, pero que sí, Sí, ¿verdad? profe. Sí. ¿Qué días son? ¿De qué Ajá, aquí cosa, no profe? viene. De las suspensiones. No me acuerdo si va a haber No suspensión sabemos, aquí. profe. Sí. No me ha comentado nada, ¿verdad? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, igual como quiera revisamos y ahí les dejo el aviso, ¿no? Ok, profe. Reviso, perdón, reviso y les dejo el aviso para, como quiera, pues es la otra semana. Probablemente sea el mero 16 de septiembre, ¿verdad? Eh, pero el punto que para nosotros, como es el miércoles, pues es la clase que nos toca, entonces no va a haber videollamada o sesión. Pero como quiera, tenemos todavía el lunes ahí para comentar. No sé si recuerdan que los años pasados lo recorren para el lunes, Ujú. pero pues espero que hoy no sea el caso, ¿verdad? Porque pues no estamos
está yendo físicamente a la escuela, Ay, ¿verdad? Pero bueno, ok, vamos a ver dónde estamos. Ok, vamos a continuar. Bueno, la representación de un árbol binario, pues es, lógicamente, pues ya la estuvimos viendo por ahí, ¿verdad? En representación gráfica. Y bueno, eh, aquí tenemos un ejemplo. En este caso es un ejemplo de un árbol grado 2, en el cual, pues, lógicamente, puede tener hijos de izquierda y hijos en lado derecho de cada nodo, o simplemente así como por ejemplo H, que nomás tiene hacia el lado izquierdo de la imagen, ¿verdad? ujú. O bueno, su lado derecho del nodo, o bueno, el nodo del árbol, perdón, el lado derecho del árbol, eh, solamente se representaría un lado nada más, ¿verdad? Bueno, eh, algo que vamos a estar utilizando, o algo que vamos a estar, bueno, más bien es parte de lo que nosotros requerimos para, por ejemplo, para buscar un destino. Por ejemplo, yo les digo ahorita, ¿saben qué? ¿Cuántos caminos hay del nodo 5 al nodo 6? No me acuerdo si ese fue un término que vimos. Vimos lo del grado del nodo, el grado del árbol, hijos. Bueno, creo que no viene como tal el concepto de camino. Pero, por ejemplo, si yo les pido cuántos caminos hay, o bueno, cuánto camino hay del 5 al 6, el camino es la suma de los arcos que existen para llegar al destino. Por ejemplo, sería del 5 al 8, 1, del 8 al 7, 2 y del 7 al 6, 3. Entonces, eh, para poder llegar a hacer ese tipo bueno, más bien para encontrar el destino, se usan búsquedas, ¿verdad? Vamos a usar por ahí un algoritmo de búsqueda. Y bueno, existen dos, búsqueda de profundidad y búsqueda de amplitud. Pero bueno, como que eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero en realidad nos sirve solamente para el tema de encontrar un destino, ¿verdad?, dentro de mi árbol binario. Igual, de igual manera, cuando, si recuerdan, les había comentado que este tema de árboles binarios lo retoman por allá en la materia de inteligencia artificial. Bueno, es una manera, una técnica de encontrar información, ¿verdad? Hablando de inteligencia artificial. eh, y lógicamente utilizamos árboles binarios. Lo que va a suceder es que vuelven a retomar este tipo de búsquedas, ¿verdad? Búsquedas de profundidad y búsquedas de amplitud. Pero bueno, como quiera vamos a ver algo sobre eso más adelante. Bueno, en un árbol binario de búsqueda, ¿verdad? Están ahí las iniciales ABD. Es un espacio particular del árbol binario que tiene como finalidad mejorar la eficiencia de búsqueda de un nodo y sus características. Bueno, su característica principal es que todos los hijos izquierdos de un nodo son menores que él. ¿Sí? Bueno, lógicamente esto nos lleva a que nosotros tenemos acomodado nuestro árbol de tal manera, no sé si se den cuenta, si la raíz es número 5, ya se dan cuenta que todo lo que se encuentra hacia la izquierda eh, es menor, ¿verdad? Que ese El nodo. 5. Sí, exactamente, ¿verdad? Perdón, el color blanco. Es menor, ¿verdad? Y todo lo que se encuentra a la derecha es mayor. Pero, por ejemplo, si nos vamos al nodo, el número 8, lo que se encuentra a la izquierda es menor a la diferencia de lo que se encuentra a la derecha, ¿verdad? Sí, Entonces, esto profe. nos permite tener, ahora sí que digamos, ordenado un nodo. Pues cuando yo ando buscando un nodo dentro de este árbol, se hace más eficiente. ¿Por qué? Porque si mi raíz, el valor de la raíz
o del nodo, perdón, es 5, entonces no tengo que por qué empezar a revisar de este lado, ¿verdad? Tendría que revisar ya del lado derecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ando buscando el 9, pues no tengo que andar preguntando, ¿verdad? Miren, cuando están de esta manera, bueno, lógicamente depende el algoritmo de búsqueda, pero creo que el de amplitud, creo que es el que funciona así. Ahorita no los puedo confirmar porque no recuerdo bien exactamente. Pero bueno, ya que lo veamos, lo vamos a visualizar. Eh, por ejemplo, uno de los algoritmos trabaja de esta manera, ¿verdad? De que están ordenados los elementos, considera que el nodo, sus izquierdos son menores y sus derechos son mayores. Entonces, imagínense que estoy preguntando, ¿verdad? Ando buscando el 9. Entonces, yo pregunto, oye, ¿el nodo 1 es igual a 9? No. Nodo 2 es igual a 9, no. Nodo 3 es igual a 9, no. Y así me voy, ¿verdad? Uno por uno. Pero empiezo del lado izquierdo hasta el nivel más bajo y empiezo a recorrer nodo por nodo, a preguntarme nodo por nodo. Entonces ya para cuando llegamos al 9, por lo menos ya hice 6 o 7 preguntas, ¿verdad? De si era el 9. En cambio, cuando sé que están de esta manera, lógicamente eh, no pregunto nada hacia el 2, ¿verdad? Directamente voy y pregunto, oye, nodo 8 es igual a 9, no. Entonces, como yo sé que la izquierda es menor a este valor, pues inmediatamente me voy hacia el lado derecho. Y lo que va a pasar es que eh, en ese mismo momento pues voy a dar cuenta, ¿verdad? Con dos preguntas, bueno, perdón, voy a encontrar el destino, ¿verdad? Que ando buscando, o el valor que ando buscando, al estar de esta manera. Entonces, de 6, 7 preguntas que debe haber hecho, pues ahorita solamente a lo mejor haría nada más 2 y llegaría al destino que ando buscando. Precisamente pues ahí es donde influye esa parte, ¿verdad? De la parte de lo que es, eh, bueno, en este caso una búsqueda más eficiente. ¿Okay? Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué operaciones podemos realizar, ¿verdad? Pues, precisamente, bueno, pues con lo que es los nodos y sobre todo con árboles binarios de búsqueda, ¿verdad? Que bueno, pues principalmente eso es lo que nos va a ser de utilidad para hacer precisamente los recorridos, ¿verdad? Si no tuviéramos esta función o esta operación, digamos, de búsqueda, pues lógicamente no vamos a poder recorrer. Aquí no recorremos esta estructura como la que, bueno, como lo que hemos hecho con los otros tipos, ¿verdad? De filas y colas, que pues, simplemente es un arreglo. Y bueno, pues lógicamente el arreglo consiste en estar recorriendo cada uno de esos elementos y pues, lógicamente hasta que encuentre, ¿verdad? Hasta que yo encuentre mi valor o el valor que ando buscando. Aquí no, bueno, aquí cambia, ¿verdad? Por el tipo de estructura. Aparte, pues no tenemos una medida, ¿verdad? Puedo tener ahorita 5 nodos o 10 nodos, como puedo tener hasta 100 nodos. Y bueno, pues lógicamente eso va a influir en la búsqueda, ¿verdad? Que tanto tiempo se tarde más o no. Acuérdense que es una estructura dinámica y que, bueno, pues, lógicamente va a ir creciendo como se vayan insertando nodos, ¿ok? Bueno, Ok. vamos a ver aquí la primera, bueno, lo que tenemos como primera operación, ¿verdad? Dice, eh, el acomodo de un nodo en un árbol binario de búsqueda depende de los enlaces controlados por los apuntadores hacia la raíz, ¿verdad? Acuérdense que lógicamente va a depender cómo los tengamos aquí acomodados, ¿verdad? Únicamente hablando eh, de un nodo, digo, perdón, de un árbol binario de búsqueda. Eh, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, eh, cuando estemos creando el árbol o estemos insertando nodos dentro del árbol, tenemos que considerar esto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo aquí quiero insertar el 15, pues lógicamente no se va a insertar ese nodo
a mi lado izquierdo, ¿verdad?, de la raíz, sino que se va a insertar el lado derecho. Incluso, muy probablemente se va a insertar el lado derecho eh, del nodo número 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un valor muy alto, o más alto de los que se encuentran aquí en este árbol. En cambio, si quisiera insertar, bueno, aquí creo que están todos los números, ¿verdad? 1, 2, 3. Ah, no es cierto, nos falta el 4. Si yo quisiera insertar el 4, se insertaría precisamente del lado izquierdo y vendría quedando básicamente el lado derecho del 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sería menor que el 5, pero mayor que 3, ¿verdad? Aquí quedaría exactamente ese nodo. Bien, déjenme, vamos a simular aquí la parte esa del nodo. Bueno, hacerlo con esto. Quedaría aquí, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pues, lógicamente quedaría nuestro 4, ¿verdad? Ahí está un poquito movido, pero bueno, ahí quedaría el 4, ¿verdad? Del lado derecho, perdón, del 3, porque es mayor, pero al fin y al cabo se encuentra dentro del izquierdo del 5, ¿verdad? Ujú. Okay. Y bueno, esto como quiera nos va llevando a que tengamos un nodo, perdón, que tengamos un árbol de búsqueda, precisamente ya con las características, ¿verdad?, ordenado para poder, eh, para que sea eficiente, ¿verdad?, y poder utilizarlo para búsquedas. Bueno, muy bien. Dice ahí, donde nos quedamos. Bueno, el enlace controla por el apuntador hacia la raíz y los sucesivos apuntan hacia los hijos de los nodos, ¿verdad? Por ello, cuando se insertan o se eliminan los nodos en un árbol binario de búsqueda, se deben modificar los apuntadores para mantener la secuencia lógica correcta, ¿verdad? Bueno, esto que estamos hablando ya por si empezamos a eliminar, ¿verdad? Y pues lógicamente que siempre haya apuntando hacia un izquierdo o hacia un derecho, ¿verdad? Depende de la situación. Lo anterior significa que no necesariamente coincide el acomodo físico de los nodos con la secuencia lógica del recorrido, ¿okay?, del árbol binario de búsqueda. Ya que los nodos se pueden insertar en cualquier orden, sin embargo, los apuntadores se encargan de mantener enlazados lógicamente. Bueno, parece que esto es porque estamos teniendo los apuntadores en memoria, ¿verdad?, de lado izquierdo y lado derecho. Ujú. Bueno, para la ilustración anterior se muestra las operaciones básicas a realizar en un ABD, ¿verdad?, en un árbol binario de búsqueda. Okay. Eh, las explicaciones que vienen aquí, ¿verdad?, en estos ejemplos, lógicamente para demostrar lo que son la operación de búsqueda, la operación de insertar, vamos a estar basándonos en esta imagen para ir visualizando, ¿verdad?, las operaciones. Ok, profe. Bueno, la primera que tenemos precisamente pues, es la de búsqueda. Dice, la búsqueda, esta operación consiste en recorrer el árbol, ¿verdad?, árbol binario de búsqueda para localizar un nodo en particular o consultar su información, ¿verdad? Lógicamente pues, lo andamos buscando, ¿verdad? Debido al orden lógico de los nodos, no siempre es necesario recorrer completamente para localizar un nodo, ¿verdad?, que es lo que les acabo de comentar. Solamente ver el valor, qué tan grande es, y saber si vamos a irnos para la izquierda o hacia la derecha. De hecho, el objetivo principal de un árbol binario de búsqueda es reducir a la mitad la cantidad de comparaciones para encontrar un nodo. ¿Ok? Ok, profe. Esto significa porque por la manera en que están acomodados, ¿verdad? Pues al inicio las comparaciones en el nodo raíz y bueno, al inicio de las comparaciones en el nodo raíz y detectar si el nodo busca
buscado es mayor o menor a él, ¿verdad? A la raíz en este caso. Bueno, muy bien. Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Si en el árbol binario de la figura, lo que estamos anterior, ¿verdad? Se anda buscando el 9, que bueno, de hecho, ese fue el nodo que escogimos. Bueno, lógicamente, ¿verdad? Ahí lo que explicamos ahorita. Eh, Estando así el árbol binario como está acomodado, pues básicamente haríamos nomás dos preguntas para llegar al destino, ¿verdad? A, al, a la diferencia de que si no estuviera acomodado, pues yo tendría que estar preguntando nodo por nodo, ¿verdad? Hasta poder encontrar el 9. Si imagínense que el 9 estuviera hasta acá, hasta el final, pues lógicamente voy a pasar por todos los nodos hasta encontrar el número 9. Bueno, si se implementa una búsqueda tradicional en un nodo, bueno, esta es la, uh, vaya, me refiero a la búsqueda tradicional con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que se va a estar comparando nodo por nodo. Entonces, pues, lógicamente, las comparaciones van a ser a la n elementos. ¿Por qué n elementos? Porque es la cantidad de elementos o nodos que tenemos en nuestro árbol. O sea, voy a preguntar por cada uno de ellos. Y se supone que en un árbol binario, así como lo tenemos ordenado, eh, estamos en realidad nada más analizando la mitad, como máximo, la mitad de los nodos que tenemos almacenados, ¿verdad? No vamos a preguntar por todos. Bueno, la siguiente operación que tenemos aquí es precisamente la operación de insertar. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta operación? Dice, agrega un nodo al árbol binario de búsqueda. Cuando se inserta un nuevo nodo, se debe crear un espacio de memoria para almacenarlo, ¿verdad? Bueno, esto lógicamente pues ya es, hay una parte de lo que es la programación, ¿verdad? Pero se crea un espacio en memoria para almacenar ese nodo y acorde mediante los apuntadores correspondientes, acuérdense, apuntador izquierdo, apuntador derecho, cuando se inserta un nodo, habrá de realizarse un recorrido para visitar cada nodo, o sea, en este caso los nodos actuales, ¿verdad? Y comprobar con el nuevo nodo que se debe insertar en ese lugar, ¿verdad? O sea, acuérdense que dependiendo de su valor, así como por ejemplo insertamos el 4 ahorita, de ejemplo, pues, lógicamente necesitamos saber, sabes que la raíz es, el valor es más grande que el valor que quiero insertar, como 4, pues sí, es más grande, entonces yo ya empiezo a moverme hacia el lado izquierdo porque yo sé que hacia ese lado va a quedar el nodo, ¿verdad? ¿Cuánto? Empezamos a identificar en dónde lo vamos a insertar. Bueno, en este caso tenemos estos apuntadores, ¿verdad? O bueno, tenemos el nodo actual, tenemos el nuevo nodo y vamos a tener también la referencia sobre el nodo, bueno, más bien el padre de ese nodo que voy a insertar, básicamente pues es el nodo actual, ¿verdad? Bueno, el recorrido se inicia haciendo que el nodo actual sea la raíz y su padre sea el nulo, ¿verdad? Bueno, acuérdense que si por ejemplo estamos en la posición 5, pues no tiene padres. Esto significa que como no tiene padres, esa es la raíz, ¿verdad? Acuérdense que ese es uno de los conceptos que vimos. Eh, el proceso consiste en cambiar sucesivamente de padre y aplicar en forma repetitiva en los siguientes pasos. Bueno, aquí lógicamente ya viene lo que es la parte de cómo se está haciendo el recorrido para hacer la inserción, ¿verdad? Lógicamente hablando de insertar un nuevo elemento. Paso número 1, si el apuntador raíz es nulo, eso quiere decir que estamos en la raíz, ¿verdad? Eh, es, estamos en el inicio del árbol. Entonces, el nuevo nodo se convierte en la raíz y termina el proceso, ¿verdad? Ok, esta es una especie de validación. ¿Por qué? Eso significa que es el primer nodo que estoy insertando. Y como no va a haber padres,
o la raíz es nula, entonces pues, lógicamente ese nodo nuevo se va a convertir en raíz. ¿Okay? Ok. Si el nodo nuevo es igual que el actual, entonces termina el proceso, porque se intenta insertar un nodo duplicado y se descarta. ¿Okay? O sea, no podemos tener dos nodos con el mismo valor, con el mismo peso. ¿Okay? Ya que solo se permiten nodos únicos. Bueno, es más una aclaración y es otra validación, ¿verdad? Acuérdense, es sí, entonces, ¿ya se dieron cuenta que tenemos esos términos en las oraciones, en los textos? Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Aquí tenemos el sí. Bueno, espero que se alcance a ver. Sí, profe. Y entonces, ¿verdad? Tenemos el sí. Y por acá tenemos el entonces. Esto significa que son validaciones, ¿verdad? Que vamos a insertar. O sea, que en este caso pues son if, ¿verdad? Que vamos a preguntarnos antes de hacer la inserción. Bueno, aquí tenemos otro. Si el nodo actual es nulo, entonces el padre apuntará al nuevo, ¿verdad? Ujú. Si el nuevo nodo es menor que el padre, entonces el nuevo nodo será el nuevo hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque pues, es menor, ¿verdad? Ya hemos dicho. O sea, bueno, menor que al lado izquierdo del padre, ¿verdad? Porque es menor. Si no, entonces el nuevo nodo será hijo lado derecho, ¿verdad? O sea, ahí nos preguntamos, bueno, ¿este nodo nuevo se va a insertar? Sí. ¿Se va a convertir en hijo? Sí, pero ¿es mayor que el padre? No, pues que sí, pum, se va para el lado izquierdo. Digo, para el lado derecho. ¿Es mayor que el lado, digo, perdón, que el nodo padre? No, pues que no. Entonces se genera hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Se crea. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, o la siguiente, no voy a borrar esto para poder moverme. Ahí está. Okay, número 4. Si el nodo nuevo es menor que el nodo actual, entonces el nodo nuevo debe estar en el subárbol izquierdo del nodo actual. El padre se convierte en el nodo actual y el actual se convierte en el hijo izquierdo del nodo actual. Y se regresa al paso número 2. ¿Verdad? Ahí es que lo que está pasando con eso es que vamos a estar haciendo esos recorridos o vamos a estar haciendo esos movimientos para ir, para insertar, por ejemplo, es como si yo quisiera insertar un valor, eh, bueno, de hecho sería el valor 4, por ejemplo, volvemos al ejemplo del 4, pero lógicamente primero pregunto en la raíz y si no, pregunto en el 2 y si no, aquí me voy moviendo de acuerdo al valor de la frecuencia que lo voy comparando y hasta terminar de insertarlo al lado derecho del 3, ¿verdad? Pero eso de regresarnos al paso número 2 me va a permitir estar recorriendo eh, nodo por nodo. ¿Sí? Ok, Y profe. bueno, ya por último, si el nodo nuevo es mayor que el actual, entonces el nodo nuevo debe estar en el subárbol derecho, o sea, sería para el otro lado. Igual, eh, se hace el intercambio, ¿verdad? De los nodos, de la conversión, ¿verdad? Entre el actual y el nodo actual, o sea, entre el padre. Y volvemos a regresar al paso 2, ¿verdad? Para que me vaya permitiendo ir avanzando en el árbol y poder yo insertarlo donde corresponde, ¿verdad? Bueno, básicamente estas serían las instrucciones, ¿verdad? En las que vamos a estar siguiendo. Como quiera más adelante acá ya viene, ahora sí que cómo sería esa inserción. Ahorita, bueno, aquí viene todo lo que es la parte de la representación de las operaciones, cómo vamos a poder ir haciendo recorridos. Ok, profe. Eh, y bueno, como quiera, para ir visualizando, les voy recomendando que vayan abriendo los códigos. Bueno, ahorita todavía no entramos a verlos, los programas que corresponden al capítulo, ¿verdad? Pero vamos a ir, les puedo pedir que vayan ustedes ya revisando
para que, pues, lógicamente, irnos haciendo ir visualizando, ¿verdad? Cómo es que se están llevando a cabo estas operaciones. Sí, profe. Y bueno, aquí lo que viene es precisamente esos casos, ¿verdad? Los casos que puedo yo encontrarme a la hora que está trabajando con los árboles binarios. Por ejemplo, manejar, bueno, es el primero, ¿verdad? De la raíz y el nulo, o empezar a hacer una inserción en vacío, eh, insertarlo hacia el lado izquierdo. Bueno, que acuérdense que es porque como la raíz era nula, eh, básicamente este valor del 60 pues se queda como nodo, perdón, se queda como raíz. ¿Verdad? Eso es lo que nos referimos aquí con esta opción. Insertar hacia la izquierda, ¿verdad? Lógicamente aquí pues si ven el que se insertó es menor que la raíz. La inserción hacia la derecha pues lógicamente el que se acaba de insertar es mayor que la raíz. Inserción de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Bueno, lógicamente como es menor que la raíz, el recorrido es hacia la izquierda, pero se termina insertando al lado derecho de ese nodo, ¿verdad? En este caso pues es el 40 y se inserta el valor que tenemos, es el número 50. Por otro lado tenemos la inserción de derecha a izquierda. Y bueno, aquí tenemos ya el mismo caso, ¿verdad? Lógicamente estas pues, son las posibilidades y la manera en la que voy a insertar ese nodo, pero dependiendo el nivel en el que se encuentre, ¿verdad? Aquí está. Esto es para que les puedo pedir que lo revisen, para que lo vayan visualizando. Esto de la eliminación, que sería a partir de eh, lo vamos a programar para verlo para la siguiente sesión, que probablemente pues va a ser el lunes, ¿verdad? Pero ahorita lean, quédense con esto para que le den una leída. Si tienen alguna duda, una me pueden preguntar o lo vemos el lunes llegando, ¿verdad? Ahí en clase. Y bueno, pues ahorita yo creo que va a ser todo, ¿verdad? Nada más ver esta parte de la inserción. Y bueno, lógicamente en lo que consiste en los árboles binarios de búsqueda. Bueno, ¿hay alguna pregunta ahorita? ¿Una duda? No, profe. No. Bueno, muy bien. Bien, ahorita creo que necesitamos entrar, bueno, más bien necesitamos terminar de ver todas las operaciones para empezar a ver la parte de los ejercicios. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a hacer ya hasta la próxima semana. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, con el tema de ejercicio prácticas, pues no va a haber. Al rato reviso la tarea, ¿verdad? Que les pedí. No sé si tuvieron la oportunidad de subirla. Sí, profe, sí lo hicimos. Ah, ok, sí, ya vi que me pusieron que está entregado. Bueno, eh, igual ahorita reviso cómo quedó y si veo que hay alguna duda todavía con lo que hicieron, les pongo alguna otra actividad igual o similar a esta que les mandé. ¿Sí? Si no, pues Ok, bueno, profe. igual ya nos vemos el lunes. Eh, y bueno, les encargo que lean esa parte, ¿verdad? Eh, precisamente esta, antes de eliminación, eh, de la operación de eliminar, para que vayan viendo, o bueno, ustedes vayan viendo los casos, ¿verdad? De inserción. ¿Okay? Ujú. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el lunes. Cuídese, profe.